¿Estamos listos para alabar al Señor, hermanos? Ok, pues pongámonos de pie, hermanos, y alabemos al Señor. Nuestro hermano Benny no está hoy otra vez por su espalda, pero esperemos en Dios que para la próxima semana él ya está acá presente con nosotros. ¿Ok? Soñando estoy, pensé que caería, no, pues nunca me has fallado, Dios. La espera terminará. Sé que has vencido ya. Nunca me has fallado, Dios. Y confiaré, tu promesa sigue en pie, tú eres fiel, confiado andaré, en tus manos estaré, siempre has sido fiel. La noche ya acabará, tu palabra se cumplirá, mi corazón te alabará. Cristo mi Salvador, cúbreme con tu amor, mi corazón te alabará. Te confiaré, tu promesa sigue en pie, tú eres fiel, confiado andaré, en tus manos estaré, tú siempre has sido fiel. En ti confiaré, tu promesa sigue en pie, tú eres fiel, confiado andaré, en tus manos estaré, tú siempre has sido fiel.
Yo sé que tú, yo sé que tú mueves montañas. Yo creo en ti. Sé que lo harás otra vez. Abriste el mar en el desierto. Yo creo en ti. Sé que lo harás otra vez. Yo sé que tú mueves montañas. Yo creo en ti. Sé que lo harás otra vez. Abriste el mar en el desierto. Yo creo en ti. Sé que lo harás otra vez. Sé que tú mueves montañas. Creo en ti. Sé que lo harás otra vez. Abriste el mar en el desierto. Yo creo en ti. Sé que lo harás otra vez. Sé que lo harás otra vez. Sé que lo harás otra vez. En ti confiaré. Tu promesa sigue en pie. Eres fiel. Confiado andaré. En tus manos estaré. Tú siempre has sido fiel. En ti confiaré. Tu promesa sigue en pie. Tú eres fiel. Confiado andaré. En tus manos estaré. Siempre has sido fiel. Buenas tardes, hermanos. Dios los bendiga. Es de gran alegría verlos nuevamente. Doy gracias a Dios y también a todos los miembros por la decisión que tomamos el lunes pasado. Es una gran alegría saber que todos estamos en un mismo sentir, al 100%. Y quiero dar gracias a Dios también porque Él siempre provee. Y en este momento lo digo porque cuando estaba aquí enfrente habíamos poquitos, pero siempre que pasa uno adelante y observamos más hermanos y más hermanos que están llegando y más que hermanos que vienen en camino. Quiero decirles que en el programa de hoy, hermanos, además de lo que normalmente realizamos en el servicio, quiero decirles que después de la ofrenda, nuestro pastor Guillermo Márquez nos va a dirigir unas palabras vía internet en vivo. Así, y ya después de que termine el pastor, nuestro hermano Elías va a pasar a compartir la palabra de Dios con nosotros. Sí. Entonces, también quiero informarles, hermanos, que nuestro hermano Humberto Silva y su esposa no están el día de hoy porque le acaban de notificar a la hermana Lisette de que la madre del hermano Humberto ha fallecido. Ya la mamá de él ya venía con problemas y era de esperar nada más el tiempo, y
y queremos creer que Dios se la ha llevado. Sí. Entonces vamos también a pedir por la fortaleza de ellos y por el servicio, Así que, hermanos, acompáñame, por favor. Padre amado, te damos gracias nuevamente, Señor, que estamos aquí nuevamente, deseando con todo nuestro corazón ese alimento que apacigua nuestras mentes y nuestro corazón en medio del entorno en que estamos. Un entorno en el que hay temor, un entorno en el que hay cosas que afectan nuestro corazón y nuestra mente. Señor, pero sabemos que tú eres fiel, Padre. Y sabemos nosotros que cuando venimos aquí, Padre, a adorarte, a alabarte, nuestro corazón recibe esa tranquilidad para seguir adelante. Y es a través de tu palabra que nos fortaleces y Señor, y nos mantienes firmes y nos das la perseverancia necesaria para seguir adelante. Te damos gracias, Señor, por la congregación de la Iglesia Hispana Nueva Vida, Señor. Sabemos que tú tienes un plan para tu iglesia, Señor, y lo único que deseamos es seguir trabajando para tu congregación. Señor, quiero pedirte en este momento por la fortaleza para nuestro hermano Humberto Silva y su esposa. Tú lo sabes, su madre ha fallecido. En estos momentos difíciles, Padre, aunque sabemos que tenemos seguridad en ti, pero somos humanos y sentimos el dolor de la pérdida de un ser querido. Te pedimos que lo fortalezcas, que el hermano Humberto y su esposa también sean una fuente de tranquilidad para los familiares de ellos, Señor, para que pasen por este episodio que trae pena. Señor, fortalécelos y bendícelos, Padre. Y en este momento, Señor, te queremos pedir por el servicio. Te queremos pedir que por nuestro hermano Elías, que lo fortalezcas también y que le des palabra clara y concisa, Señor, que solamente está en tu palabra. Ayúdanos a entender el mensaje y que lo hagamos de nosotros, Señor, para actuar de esta manera una vez que estemos en el mundo, Padre. También te pedimos por el mensaje que nos va a dar nuestro hermano pastor Guillermo Márquez, Señor, que no tengamos problemas técnicos y que el mensaje también nos ayude a seguir adelante, Padre. Te pido también por los hermanos que no han podido venir por diversas índoles, Señor, por enfermedad, por el trabajo, Señor, por situación económica. Te pedimos por ellos. Y te pedimos bendigas en el camino a los hermanos que aún vienen, Señor. Y, Señor, deseamos poner nuestra mente y nuestro corazón enfocados solamente en ti, alabándote, exaltando tu nombre, adorándote, Padre. Gracias, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Hay una fuente en mí que está brotando, que está fluyendo dentro de mí. Hay una fuente en mí que está brotando, que está fluyendo dentro de mí. Es un río de alabanza y de adoración.
recíbelo. Hay una fuente en mí que está brotando, que está fluyendo dentro de mí. Es un río de alabanza y de adoración, dirigido hacia ti, Señor Jesús. Recíbelo. 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 Muy buenas tardes, hermanos. Acompáñenme a orar por la ofrenda, por favor. Padre nuestro, tú que vives y reinas, Padre, te doy gracias porque estamos aquí reunidos, Padre, para alabar y glorificar tu santo nombre, Señor. En este momento, Padre, yo te quiero pedir por las ofrendas, diezmos que se van a levantar, Padre. Tú los bendigas, los multipliques y los uses para tu obra, Padre. Eso es nuestro deseo, Padre. Gracias por este día y por todo lo que tú nos das en este día, Padre. En Cristo Jesús, gracias. Amén. Señor Jesús, ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús, pon en mí tu corazón, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Renuévame, Señor Jesús, ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús, pon en mí tu corazón, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti.
Necesita más de ti. Necesita más de ti. Vayan por favor al capítulo 20 del libro de los Hechos. ¿Sí? Si me oyen, hermanos, como no escucho yo audio de parte de ustedes, si me oyen, alguien levante la mano y por lo menos hágame con el pulgar así como que sí me oyen. Ah, perfecto, gracias. Ese hermano ya adelante, muchas gracias. Entonces, el capítulo 20 de Hechos, les decía yo que es un pasaje donde el apóstol Pablo está regresando a la ciudad de Jerusalén después de su tercer viaje misionero. Y en este viaje misionero, el apóstol está pasando por cada ciudad y le van dando testimonio de que en Jerusalén va a ser apresado. Así que pasa cerca de la región de Éfeso. Éfeso fue una ciudad donde él plantó una iglesia y donde su ministerio fue muy grande. Y como él sabe que no va a ver más a los hermanos de Éfeso, los manda a llamar a los ancianos. Y tiene una reunión y les dice varias cosas. Ahora, yo no quiero compartirles cada detalle de lo que Pablo dijo, porque hay tres cosas que quiero compartir con ustedes, tres pasajes. Pero les dice, quiero que vengan conmigo al versículo 28. ¿Okay? Y en el versículo 28, el apóstol le dice a los ancianos de la iglesia de Éfeso, les dice, por tanto, por tanto, el apóstol está hablando después de haberles dicho, yo les he enseñado la palabra de Dios, yo he exhortado a cada uno en lo personal y por las calles, enseñando todo el consejo de Dios, me he comportado honestamente, he cumplido mi ministerio. Les está encomendando a ellos la iglesia y les dice, por tanto, mirad por vosotros, por todo el rebaño, en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó con su propia sangre. La primera cosa que compartirles, hermanos, en esta relación que está comenzando, y les agradezco mucho por la confianza y el llamado que nos han hecho ustedes. La primera cosa que todos tuviéramos en mente es que la iglesia pertenece al Señor. La iglesia no es el edificio, ni la iglesia es la organización, ni la iglesia es un partido político o un club social. La iglesia es el cuerpo de creyentes que han sido rescatados del Señor porque han creído para salvación y porque han creído en el Señor Jesucristo para salvación, unidos a Él y porque están los unos con los otros. Y este cuerpo importante ganó con su propia sangre. Así que esto nos ustedes y a mí, a todos, responsables, hermano, de cómo trabajamos y cómo servimos en la iglesia. Así que la primera cosa que quiero que usted piense y recuerde es que nosotros servimos en la iglesia, pero la iglesia le pertenece al Señor, lo cual significa que es nuestra responsabilidad como creyentes obedecer los mandatos del Señor respecto a la iglesia. Ahora déjenme compartirle otro pasaje. El segundo pasaje está en Romanos. ¿Quiere venir conmigo a Romanos capítulo 12? ¿Okay? Y en Romanos 12, el apóstol usa otro tipo de figura para referirse a la iglesia, y la figura que normalmente usamos es la figura de un cuerpo y los miembros. Entonces en Romanos 12, versículo 4, el apóstol dice, porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros. La más grande enseñanza del Nuevo Testamento, mis queridos hermanos, es que los creyentes están en Cristo. Estar en Cristo significa que la obra perfecta que Cristo hizo en su vida perfecta y en su salvación, en su muerte en la cruz, se aplica a nosotros. Y al estar nosotros en Cristo somos uno con Él. Pero no solamente con Él. Eso significa que usted y yo, si usted es un creyente y yo soy un creyente, estamos unidos el uno al otro por un lazo profundo de hermandad espiritual.
y somos miembros los unos de los otros. ¿Sí? Entonces la Escritura tiene exhortaciones como llorad con los que lloran, reír con los que ríen, alentarnos los unos a los otros, servirnos los unos a los otros, y la implicación que como creyentes tenemos que amarnos los unos a los otros y servirnos, usar nuestros dones, nuestro talento, nuestros esfuerzos, nuestros recursos para manifestar el amor entre unos y otros. Y este amor tiene que ser verdadero, tiene que ser un amor basado en una realidad. No puede ser un amor fingido, no puede ser un amor hipócrita, no puede ser un amor nada más basado en expresiones, tiene que ser en amar, en hecho y en verdad. Somos miembros, somos parte los unos de los otros. Cuando la iglesia, mis hermanos, cuando una iglesia, los creyentes se aman y se sirven verdaderamente con todo su corazón los unos a los otros, esto es una bendición. Porque no existe ninguna organización en el mundo donde las personas puedan establecer tal relación de amor si no es en el cuerpo. Así que quisiera alentarles, hermanos, la iglesia es del Señor, somos miembros los unos de los otros, estamos en esto juntos. La iglesia, ustedes y nosotros somos la iglesia y estamos llamados para hacer este ministerio. Déjenme compartir, no voy a tomar mucho tiempo porque los hermanos van a predicar después. Pero en el capítulo 1 de Corintios, vengan conmigo, por favor, a 1 de Corintios, capítulo 3. Y la carta de Corintios, carta donde el apóstol Pablo está escribiendo a la iglesia para corregir muchos problemas entre los corintios. Los corintios eran demasiados conflictos, demasiadas divisiones, había inmoralidad, había problemas con el de la cena del Señor, etcétera, etcétera. Pero uno de los más marcados, hermano, es que había división entre ellos, había conflicto, porque unos decían, bueno, yo soy seguidor de Pedro, otros decían, no, yo soy seguidor de Pablo, otros decían, yo soy seguidor de Apolos. Y entonces Pablo exhortarles y decir, bueno, ustedes que esta actitud no es como espirituales, porque no entienden cuál es el propósito del Señor. Y entonces el apóstol entra en una discusión a la obra de que los creyentes deben tener. Pero lo que quisiera la conclusión del argumento, porque en la última parte, si usted viene al versículo 21, el apóstol usa muy interesante y dice en el versículo 21, así que uno se gloríe en los hombres, porque todo es, sea Pablo, sea Apolos, sea el mundo, sea la muerte, sea lo porvenir, todo es vuestro, y vosotros de Cristo, y Cristo de Dios. Entonces, básicamente, viendo aquí, es que en el cuerpo debe haber estas. ¿Por qué? Porque el hecho de que Estados Unidos estamos trabajando con un mismo. Ahora aquí está. Si usted y yo vamos a cumplir el ministerio para obedecer y hacer la obra como Él quiere que la haga, entonces vamos a decir, ni usted ni yo, nuestro propio, ni nuestro deseo, ni nuestras necesidades, preferencias, sino vamos a buscar. Y ahí usted y vamos a trabajar. Y no va a haber ningún de, ¿cómo se dice?, competencia ni división por un mismo sentido, con un mismo corazón, un mismo amor, con un mismo deseo. Y entonces que todo es nuestro. Un hermano es bendito y su ministerio es prosperar. Gloria representa una victoria de Cristo y el cuerpo de Cristo somos todos. No tiene que haber aquí envidias entre nosotros, disensiones, conflictos, porque este hermano tiene esto y yo no lo tengo, ¿por qué hacemos esto? No tiene que haber eso, porque todo es nuestro. Somos de Cristo y en Cristo estamos unidos. Las victorias de unos son las victorias de todos y las derrotas de unos también son las derrotas de todos. Todos estamos de pie juntos o caemos juntos, mis hermanos. Entonces deseo, hermanos, animarles en este sentido. Quisiera con todo mi corazón animarles a que oren por la iglesia,
a que tengan a la iglesia en alta estima, que piensen de la iglesia con un alto valor, que piensen ustedes en lo individual. Señor, ¿cómo me has llamado para servir esta iglesia? ¿Cómo puedo ser piedra de bendición en esta iglesia? ¿Cómo puedo ser una piedra de construcción, de edificación, de ayuda, de servicio, de amor para mis hermanos? Porque también hay una advertencia seria, mis hermanos, que cuando nosotros vamos contra la iglesia, es contra el Señor contra quien estamos actuando. Y deseo que entienda esto, y deseo que entienda la seriedad, porque muchas veces es fácil para nosotros, por medio de nuestras actitudes o de cualquier cosa, tener una actitud divisiva para con la iglesia. Y debemos tener mucho cuidado con eso, mis hermanos. Se los digo con mucho amor y les pido perdón, no es mi intención decir cosas duras ni ninguna de estas cosas. Pero si nosotros no tenemos cuidado de la manera como estamos sirviendo a la iglesia, si menospreciamos la iglesia, si no hacemos uso de los recursos, de nuestros dones, si criticamos a los hermanos, si causamos murmuración, si causamos división, si hacemos que las relaciones entre los hermanos se rompan, ten cuidado, porque estás rompiendo el cuerpo de Cristo. Eres responsable delante de Dios. Y las advertencias de la Escritura para aquellos que son piedras de tropiezo no son advertencias sencillas, son advertencias muy serias. Entonces, hermano, con todo mi corazón, quiero venir a servir con ustedes, con amor, con entrega, con servicio, con humildad, con sencillez, pero deseo que todos entiendan este principio. La iglesia es de alto. Si el Señor nos encuentra a nosotros la dirección de la iglesia, hermanos, nosotros no podemos dirigir sin que ustedes estén con nosotros, sin que estemos unidos en el mismo sentido. Y esta es la necesidad que yo pienso y he estado orando mucho por ustedes y creo que la iglesia de Nueva Vida tiene esta necesidad. Si usted está en desacuerdo conmigo, cuando llegue allá, me puede hablar y me puede decir con toda confianza, estoy dispuesto a escucharle. Pero creo, hermano, que tenemos que revalorar lo que la iglesia es. No solo la iglesia del Señor en general, pero la iglesia Nueva Vida es una representación del cuerpo de Cristo. Y usted es parte de eso. ¿Cómo va a ser la iglesia, mi hermano, mi hermana? ¿Cómo va a poner su amor y su servicio en esta iglesia? Le exhorto a que lo haga con la mejor manera. Ese es mi oración y mi anhelo. Ahora, mis hermanos, en una nota personal, solo quiero pedirles que oren por favor por nosotros. Nuestro tiempo acá pues está terminando. Tenemos los tratos para la casa, no sé si ustedes saben, pero el principal obstáculo para movernos hacia San Diego es que podamos vender la casa que tenemos acá en Texas, en Fort Worth, y tenemos una oferta. Estamos esperando que el trato pase, está programado para cerrar en la primera semana. Al momento todo parece que va bien, así que si todo sigue bien, parece que la casa se venderá y entonces, hecho eso, pues estaremos empacando cosas y yendo a encontrarnos con ustedes y esperamos estar. Pero si la B llegara a caer, si hubiera alguna situación, pues tendríamos que esperar más. Les pido por favor que en este sentido que nos pongan en oración a mi esposa, ¿verdad? Las necesidades en San Diego son distintas, les pedimos por eso, por favor. Y en general, hermano, la iglesia, por la santa iglesia, por las relaciones en la iglesia, que estemos unidos en vivir, porque el Señor me decía para enseñarles la palabra de Dios, para ser un hombre fiel en la predicación y del Evangelio, y que esto pueda ser la vida de ustedes. En todas estas cosas, pues, estamos muy contentos, ¿verdad? Ya queremos irnos para allá y verles, estar entre ustedes, pero estamos orando mucho, hermanos, y por favor les explicamos, amor, sigan orando por, pues, no, ya es la hora de comer, cuando salgan del, ¿verdad? Váyanse a comer gordo a nombre de nosotros, porque nosotros no podemos todavía, nada, es cierto. Pues, esto es lo que tengo para hoy, hermanos, les una vez más, me despido y les agradezco mucho que me han dado y gracias nuevamente
que nos tienen en permitirnos venir a servir con ustedes. Esperamos pronto estar con ustedes. Que el Señor les bendiga. Hasta luego. Pues, gloria a Dios. Gloria a Dios, hermanos. Es una bendición. Él es fiel y justo, ¿no? El Señor es fiel y justo para suplir las necesidades de cada uno de nosotros, y gloria a Dios que está supliendo la necesidad de la Iglesia Hispana Nueva Vida. Y como Él lo dijo, ¿no? O sea, sé que hubo muchas fallas, pero entendemos el mensaje, entendemos lo que el hermano nos quiso expresar, ¿no? Y su deseo. Y gloria a Dios por eso. Sigan orando por nuestro pastor Guillermo y su familia para que puedan, primeramente, la casa que tienen ya tratada pueda venderse sin ningún problema, cerrar bien, y así de esa manera el hermano poder llegar aquí a San Diego, como él dijo, la primera semana, como el día entre 9 o 7 de diciembre, ¿no? Y así pues alegrarnos y gozarnos los unos a los otros, hermanos. Así que les pido, hermanos, que abran sus Biblias. Entonces, vamos a continuar con, con la carta de los Efesios, y solamente para hacer una pequeña remembranza, lo que estuvimos viendo hace 8 días, estamos mirando 3 bendiciones que provienen de Dios Padre, ¿no? La primera persona de la Trinidad. Pablo dice que Dios nos escogió desde antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Dios. ¿Para qué? Para glorificar su santo nombre. Versículo 4 de Efesios capítulo 1. En segundo lugar, Pablo dice que la segunda bendición que proviene del Padre es que Él nos ha predestinado. Es decir, que aún antes de nuestro nacimiento, hermanos, Dios tuvo un propósito para nuestras vidas, y Pablo dice que nuestras vidas no son el simple producto de las circunstancias de la vida, mucho menos de la suerte o de la casualidad. Por eso la Biblia enseña que Dios nos ha creado según los planes que Él tuvo desde la eternidad, versículo 5. Esto lo estuvimos viendo hace 8 días. La tercera bendición, hermanos, con la cual Pablo dice, que viene del Padre, es que nos ha adoptado como hijos suyos. Y Pablo dice y menciona 2 cosas que el Padre le motivó a bendecirnos. Y la primera cosa que al Padre le motivó a bendecirnos es de que fue su puro afecto de su voluntad, versículo 5. Esta palabra afecto de su voluntad es su puro amor, su pura voluntad, su albedrío, su determinación, su propósito, su decisión, su deseo, su soberanía, su amor. Eso es lo que está diciendo Pablo. Fue su puro afecto de su voluntad, hermanos. Y esto yo hace 8 días les decía que somos muy privilegiados de que Dios nos haya escogido, nos haya mirado, ¿no? Éramos los más insignificantes, como miramos hace 8 días, ¿no? Pero Él nos rescató. La segunda cosa que Pablo dice en cuanto a que Dios le motivó fue con el propósito para alabanza de la gloria de su gracia, versículo 6. Es decir, es una palabra en griego que significa charis. Es favor, bendición, bondad, gracia. Es maldecirnos a pesar de que nuestros pecados lo merecen, ¿no? Eso es lo que es gracia, pero no maldecirnos, perdón. Aunque nosotros merecíamos todo lo contrario. Pero Dios en su gracia, en su soberanía, no nos hizo eso. Nos dio lo que no merecíamos, nos dio una salvación tan grande. En otras palabras, hermanos, Dios no fue motivado a concedernos estas bendiciones porque Él, escúcheme, vio algo bueno en nosotros. De haber habido así, o haber hecho así, la salvación no sería por gracia, sino por obras. Pero Él no miró eso en nosotros. No fue porque nosotros éramos mejores que los demás, ¿no? Sino porque en su gracia, en su bondad, en su misericordia, Él nos llamó. Así que usted no está aquí hoy en este día por casualidad. Usted fue
el Señor lo llamó desde hace mucho tiempo. Y no estamos aquí, usted y yo, porque por las circunstancias o por la suerte o porque decidimos venir el día de hoy. No, fue porque el Señor ya nos tenía en su propósito, en su plan soberano, ya nos tenía a usted y a mí ahí. Nuestra salvación, hermanos, entonces nació, ¿en dónde? En el propio corazón de Dios en la eternidad. Ahí nació el propósito de Dios. Este es un gran misterio que quizás nunca podamos entender completamente nosotros aquí en la tierra, en nuestro peregrinaje, mientras que estamos viviendo acá. Pero una cosa sí sé, hermanos, que todo esto nos debe llevar, escúcheme, a la adoración a nuestro único Dios y Salvador. Y nos debe llevar a apreciar las bendiciones que vienen de parte de su Hijo también. Y esta es la primera bendición de parte del Padre, ¿no? Que miramos hace 8 días, de la primera persona de la Trinidad. Entonces, ahora vamos a pasar a la segunda persona de la Trinidad, por la cual usted y yo fuimos bendecidos, que proviene ¿de quién? Bueno, vamos a ver. La palabra de Dios no lo dice. Vaya conmigo a Efesios. Y vamos a leer los versículos 7 al 12. Mira lo que dice. Ahí se encuentra la segunda bendición de la segunda persona de la Trinidad. Dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito de aquel que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. Y con esto en mente, hermano, le invito a que me acompañe a hacer una oración. Padre, le damos muchas gracias por su palabra, mi Dios. Le damos las gracias porque estamos aquí reunidos nosotros en su iglesia, Señor. Y le pedimos que el Espíritu Santo nos ayude a entender, a ver lo que vamos a ver a continuación, de esta bendición tan grande por parte de Dios el Hijo. Le damos las gracias, Señor. Le pido por mis hermanos que les bendiga, por los que no pudieron venir el día de hoy, que les bendiga también. Le damos la gloria y la honra solamente a usted, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Ahora, habiendo hablado de las bendiciones espirituales que provienen de Dios el Padre, hermanos, Pablo pasa ahora a hablar de las bendiciones que provienen del Hijo. Y se nos dan al menos 4 grandes bendiciones que vienen del Padre, del Hijo, de Dios Padre Hijo. Y la primera bendición la encontramos en el versículo 7, la primera parte. Miren lo que dice la primera parte. En quien tenemos redención por su sangre. Entonces la primera bendición que tenemos por parte de la segunda persona de la Trinidad, que es el Hijo, es redención. Redención, hermanos. La palabra redención que Pablo usa en griego significa rescatar, présteme atención, rescatar a alguien pagando un precio. Eso es lo que es redención. Es rescatar a alguien pagando un precio. Se usaba, por ejemplo, de liberar a los esclavos en el tiempo de Jesús, en el tiempo antes, ¿no? Esto ocurría cuando una persona pudiente, o sea, es decir, rica y caritativa, iba al mercado de Roma, donde se vendían los esclavos comprados con ellos, que compraban, perdón, ¿no? Y luego le concedían la libertad incondicional. Pues la Biblia, hermano, ¿no? Enseña que todo ser humano es esclavo del pecado y de Satanás. Y para obtener nuestra liberación, hermanos, Cristo tuvo que pagar el precio del rescate. Este precio fue muy alto, que le costó su propia vida, hermanos. En Hechos, capítulo 20, versículo 28, se nos dice lo siguiente en cuanto a esto. Se dice, por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño, que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos. Por obispos, pero hay un propósito. Ahí está el propósito. Está hablando a aquellos que fueron llamados a pastorear las ovejas, para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él, o sea, Cristo,
ganó por su propia sangre. Entonces, esta redención, hermanos, con la cual el Señor Jesucristo nos rescató a usted y a mí, le costó su propia vida. Fíjese la bendición que usted y yo tenemos en estos momentos. Usted no tuvo que hacer absolutamente nada para obtener la salvación. Solamente creer en Cristo Jesús, poner su fe en Cristo Jesús, arrepentirse de sus pecados, reconocer que es un pecador, y fue todo. Alguien le vino y le compartió el evangelio que transforma vidas, el evangelio que regenera vidas, y le transformó su vida a usted. Fíjese la bendición que tenemos. Precioso, ¿no? Pedro lo dice de esta manera en 1 de Pedro capítulo 1, versículos del 18 al 19, dice, sabiendo que fuiste, mire esa palabra sabiendo, es un pretérito, sabiendo, es algo que, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres. Y luego dice, no con cosas corruptibles como oro y plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero, sin mancha y sin contaminación. A Cristo le costó su propia vida para darnos esa redención a usted y a mí. Entonces, en esta primera bendición de parte de Dios el Hijo, tenemos esta promesa, hermanos. Hemos sido bendecidos grandemente, pero en segundo lugar, o la segunda bendición que viene de Dios Hijo, es, mire lo que dice el 7, sigamos leyendo el 7, vaya conmigo a Efesios capítulo 1, 7, la segunda parte. Fíjese que dice, en quien tenemos redención por su sangre, y hay una coma. ¿Se fija que hay una coma? Ahora va a decir la otra idea, dice, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Por eso le decía hace 8 días que usted y yo somos ricos en Cristo. Nada nos falta a usted y a mí. Todo lo tenemos. Pero muchas veces, aún así teniendo todo, renegamos, ¿no? Nunca estamos conformes. Nunca estamos satisfechos. Pero somos ricos en Cristo Jesús. ¡Qué bendición! Entonces, la segunda bendición que viene de Dios el Hijo es perdón de pecados. Nadie más puede perdonar pecados, solamente Dios, hermanos. Nadie más. Nadie más, hermanos. Solamente Dios. Habiendo comprado nuestra libertad, el Señor Jesucristo nos concede el perdón de nuestros pecados, hermanos. Esto lo hace sobre la base de la sangre, ¿no?, que Él derramó en la cruz del Calvario. Ahí fue comprada nuestra vida, ¿no? Primera de Juan, capítulo 1, 7 al 9, se nos dice, pero si andamos en luz, dice Juan, como Él está en luz, tenemos comunión los unos con los otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Y luego Juan dice algo bien como en forma de cuestionando o diciendo, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y sabe una cosa, hay personas que dicen que nunca han pecado. Pero Juan dice, si decimos que nunca hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso. Todos fallamos, usted y yo fallamos todos los días. Pero gloria a Dios que tenemos un abogado. Nuestro abogado es el Señor Jesucristo. Y es ahí donde usted y yo, todos los días, a final del día nos ponemos a cuentas con Dios, antes de irnos a dormir, ¿no? Le confesamos lo que hemos hecho durante todo el día. Todas las cosas malas, lo que escondemos, ¿no?, a escondidas. Cuando dirigimos nuestra oración a Él, Él nos escucha. Pero cuando nosotros escondemos o no le declaramos lo que hemos hecho, entonces nuestra comunión con el Señor Jesucristo no estará bien. No estaremos en comunión bien con Él. Necesitamos confesión de pecados, confesar lo que hemos hecho. Pero la tercera bendición, hermanos, que proviene de Dios Padre, miren lo que dice el 8 al 10. Leamos los versículos 8 al 10. Fíjense lo que dice el 8. Que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo,
de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Wow, preciosa bendición. Nos ha dado la revelación a usted y a mí, para poder entender lo que antes no entendíamos, usted y yo. Uno de los privilegios de ser hijos de Dios, hermanos, es que ahora podemos recibir revelación de Dios para comprender el misterio de su voluntad, de lo que dice versículo 9. Dios nos ilumina a usted y a mí para poder entender su santa palabra, para poder entenderla, de tal manera que podamos discernirle entre el bien y lo malo. Dios nos da esta revelación a través de su palabra. En Juan, capítulo 15, se dice, ya no os llamaré siervos porque el siervo, dice, no sabe lo que hace su Señor. Pero os he llamado amigos porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. Ahí está, a conocer, revelación. Él nos ha revelado su palabra. Podemos entenderla, hermanos, usted y yo. ¿Por qué? Porque tenemos el Espíritu Santo que nos ayuda a entender lo que antes no entendíamos. Andábamos en tinieblas, Dios nos rescató de donde andábamos, nos puso ahora en su luz, ¿no? Nos adoptó como sus hijos y nos ha dado grandes bendiciones y grandes privilegios que usted y yo gozamos ahora, el día de hoy. La cuarta bendición, hermanos, se encuentra en versículo 11. Venga conmigo al 11. Fíjese cómo comienza. En Él, en Jesucristo. En Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas, según el designio de su voluntad. De su voluntad, hermanos. La cuarta bendición es de que Dios nos ha dado una herencia. A usted y a mí. Esta palabra designio, hermanos, es un propósito, es un plan que Él tuvo, ¿no? Un proyecto, un pensamiento. Si usted busca en el diccionario bíblico, va a encontrar estas palabras, estos sinónimos. Entonces, uno de los grandes privilegios de ser adoptados hijos de Dios, hermanos, es que de que lleguemos a ser, présteme atención, herederos de Dios y coherederos con Cristo. En Romanos, Pablo el apóstol escribiendo a los romanos en cuanto a la herencia, en capítulo 8, versículo 17, dice, y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Para que seamos glorificados, hermanos. Muchas las veces, en veces no aguantamos, ¿no? Las personas vienen, escuchan el evangelio, escuchan el mensaje de salvación, ¿no? Están bien entusiasmados por un momento, por un tiempo, pero después de un tiempo pasa algo en sus vidas. Regresan a su nueva vida, a su antigua vieja manera de vivir. Y en vez de las personas preguntan, ¿pero qué pasó con ellos? Juan es muy claro, cuando usted lee la primera epístola de Juan, ¿no? Su primera carta, Juan habla en cuanto al cristiano verdadero. Y Juan dice, estaban con nosotros, pero no salieron de nosotros. Dice, pero salieron para que se manifestasen que no todos los que están son de hijos de Dios. En veces, hermanos, ponemos nuestra fe de una manera que no es correcta en el Señor. Pero Dios nos ha revelado su palabra, ¿no? Nos ha dado una herencia, nos ha hecho sus hijos, hermanos. Y esto es precioso, qué bendiciones. Ahora, fíjense que debemos notar el tiempo del verbo tuvimos herencia. Dice no sé si notó ahí ese verbo, tuvimos herencia. No es que algo queda solamente para el futuro, no está hablando de esto, ya que estamos gozando de nuestra herencia ya. En Efesios capítulo 1, 13 al 14, se nos dice, en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuiste sellados con Él, Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Ahora, una vez más nos
nos podemos preguntar, usted y yo, ¿por qué nos ha bendecido tanto Cristo a usted y a mí? ¿No sé nunca se ha preguntado esa pregunta usted? ¿Por qué el Señor nos ha bendecido de tal manera, de tanto a usted y a mí? Pues Pablo nos da la respuesta. Mire el versículo 12. Aquí está la respuesta. Y ahí está el propósito. ¿Cuál es la razón por la cual usted y yo hemos sido bendecidos? Dice, a fin de que seamos para alabanza de su gloria. Es el propósito por el cual usted y yo hemos sido, hermanos, bendecidos. Para glorificar el nombre de Dios. Y es por eso que nos hemos dado cita el día de hoy, en este día, domingo, para glorificarle, exaltarle y decirle lo grande que Él es. ¿Sí o no? Pregúntese usted mismo, de tantas bendiciones que Dios le ha dado a usted. Nos ha dado salud, nos ha dado trabajo, tenemos que comer en casa, a pesar de las circunstancias como está ahorita la situación en el mundo entero, ¿no? Tenemos todo en casa, hermano. No nos falta absolutamente a usted, a mí, nada. Todo lo tenemos. Y esa es una bendición, hermanos, de parte del Señor, para usted y para mí. Nos ha revelado su palabra, hermanos. Usted la puede entender de una manera que ya no batalla, ¿sí o no? Por eso cuando usted y yo le compartimos a nuestros familiares que no conocen a Cristo, aunque ellos dicen que sí conocen a Cristo, pero a su manera, siempre ellos van a debatir con usted. Entonces, yo antes me preguntaba, ¿por qué? Al principio. Ahora ya no debato mucho. Yo sé que no entienden porque no tienen el Espíritu Santo. Por esa razón, por más que usted les diga, ¿no?, que 2 por 2 son 4, ellos no lo van a entender. Porque les falta algo primordial. Les falta el Espíritu Santo, el cual les ayuda a entender lo que antes no entendían. Entonces, por eso Pablo dice en el principio, ¿no?, casi en el encabezado, en el tercer versículo, dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en lugares celestiales, en Cristo. Y sigue diciendo, según nos escogió en Él, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Fue su voluntad, hermanos, la que nos trajo a usted y a mí. Y por esa razón debemos estar agradecidos con el Señor. Y por eso siempre debemos estar diciendo, Señor, gracias por una bendición que yo no merecía. Yo merecía la condenación, pero me has dado lo que no merecía. Me has dado una salvación tan grande. Así como se la dio al ladrón que estaba a su costado, ¿no? El uno creyó, el otro le injurió. El que estaba a un lado ¿qué hizo? Le provocó, ¿no? Quiso provocarlo. Pero el otro le dijo, tú no tienes temor de Dios. Tú y yo por alguna razón estamos aquí porque lo merecemos, pero él no. Y me encanta, ¿no? Que dice, Señor, acuérdate de mí cuando estés en el paraíso. Y el Señor le dijo, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. No le dijo, mira, tienes que hacer buenas obras de caridad. No le dijo, mira, no eres tan bueno, bájate primero de la cruz y ve a hacer buenas obras de caridad. Por eso les digo que nadie puede perdonar pecados, sino solamente Dios. Solamente Dios. No tenemos que hacer nada usted y yo. La salvación es un regalo, hermanos, es algo gratuito que el mundo rechaza, que el mundo rehúsa creer. Se les hace tan difícil, tan imposible a las personas decir, no, es que yo no solamente con creer en Cristo, no, tengo que hacer algo más. Y esta es la duda, y esta es la mentira de Satanás. ¿No? Que Satanás viene y dice, no, es que no solamente es creer en Cristo, tienes que hacer algo más. No hay algo más que hacer, hermanos. Lo único que usted y yo tenemos que hacer es permanecer todos los días en Cristo Jesús. Solamente. Es todo. Y hacer su voluntad, ¿no? No somos perfectos, ni lo queremos hacer, ni pretendemos ser perfectos. Pero sí, lo que sí queremos hacer es ser obedientes a Dios.
y hacer su voluntad, hermanos. Entonces vayámonos a casa, hermanos, con este pensar. Vaya a casa y preguntándose, Señor, gracias, dándole la gloria, honra a Dios, diciéndole gracias por la bendición que tenemos de parte de Dios Padre, ¿no? Y de parte de Dios Hijo. Pero hay otras bendiciones que debemos de ver por parte del Espíritu Santo que vamos a ver próxima semana. Y que nos debe llevar a motivar a orar a Dios, a ser agradecidos a Dios en todos los momentos, en todas las circunstancias. No nomás en momentos que estamos pasando felicidad, no nomás en momentos que estamos pasando, qué sé yo, abundancia. En todo momento debemos dar gracias a Dios y ser agradecidos con Dios, porque Él nos da las fuerzas, nos da la vida, nos da la salud, nos da el trabajo, nos da todo. Nosotros no somos nada sin Él. Pero tristemente mucha gente se olvida de Dios. Dios los prospera, Dios los ayuda a salir adelante en su vida, en su caminar. Y le dan la espalda a Dios. Después ya no hablan de Dios, no dicen nada de Dios, ¿no? Y cuidado cuando pasa esto, hermanos. Si realmente hemos creído en Cristo Jesús, somos verdaderos creyentes, nos hemos arrepentido, hemos creído en el Evangelio de verdad, como dice aquí en Efesios, entonces debemos hacer la voluntad de Dios y hacerlo para su gloria y ser agradecidos con Él. Vamos a dar gracias a Dios, hermanos. Padre, le damos las gracias por su palabra, Señor. Porque, Señor, al contemplar su palabra, Señor, podemos mirar las bendiciones que vienen de parte de usted para nosotros, sus hijos. Usted nos predestinó con un propósito, y ese propósito es para alabarle y glorificarle. Y nos ha dado la bendición de ser sus hijos. Y a través de estas bendiciones, Padre amado, usted nos ha dado el privilegio de poder entender su palabra. Le damos la gloria y la honra solamente a usted, Señor. Le pedimos de su bendición, Padre amado, y le pedimos que nos lleve a casa con bien y que nos dé las fortalezas para seguir adelante, Señor. Le agradecemos por todo en el bendito y precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. En el nombre de Él, Padre amado, le alabamos y le glorificamos. Le damos las gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias, hermanos. No prosperará el alma forjada, la oscuridad no prevalecerá, porque el Dios que sirvo siempre triunfará. Mi Dios no fallará, mi Dios no fallará. Voy a ver la victoria, voy a ver la victoria. La batalla es tuya, Señor. Voy a ver la victoria, voy a ver la victoria. La batalla es tuya, Señor. Hay poder. Hay poder en el nombre de Cristo. Cada guerra que Él pelea ganará. Y nunca huiré de los gigantes. Sé cómo terminará. Sé cómo terminará. Voy a ver la victoria, voy a ver la victoria. La batalla es tuya, Señor. Voy a ver la
la victoria, voy a ver la victoria. La batalla es tuya, Señor. Todo lo que viene, todo lo que viene del enemigo, otras son más para bien, otras son más para bien. Todo lo que viene del enemigo, otras son más para bien, otras son más para bien. Todo lo que viene del enemigo, otras formas para bien, otras formas para bien. Todo lo que viene del enemigo, otras formas para bien, otras formas para bien. Voy a ver la victoria, voy a ver la victoria. La batalla es tuya, Señor. Voy a ver la victoria, voy a ver la victoria. La batalla es tuya, Señor. Voy a ver la victoria, voy a ver la victoria. La batalla es tuya, Señor. Voy a ver la victoria, voy a ver la victoria. La batalla es tuya, Señor. Voy a ver la victoria, voy a ver la victoria. La batalla es tuya, Señor. Hermanos, yo creo que todos y cada uno de nosotros hemos experimentado las bendiciones de Dios en nuestras vidas. Estoy seguro que todos hemos sido transformados. Y Dios siempre nos bendice después de esto. Y no dejo de creer que el solo hecho de escuchar la palabra de Dios, hermanos, es una bendición. Vamos a ver la victoria, hermanos. La batalla es del Señor. Y cuando digo que vamos a ver la victoria, Dios nos ha bendecido en esta congregación, que aún nos ha mantenido firmes, nos ha mantenido con vida. Y cuando escucho esto, voy a ver la victoria, digo, gracias, Señor. Vamos a ver la victoria, hermanos. Tenemos que poner eso en nuestra mente, enfocarnos en eso, porque esa es la manera como vamos a poder unirnos para trabajar con nuestro pastor Guillermo Márquez. Algo que necesitamos y que indudablemente, hermano, indudablemente va a traer nuevas cosas y más conocimiento a nuestra vida espiritual. Hemos sido bendecidos y seguimos siendo bendecidos, hermanos. Vayámonos a casa con ese pensamiento. Sí, hermanos, cuando vaya ahí en el tráfico y de repente está en rojo, pero usted viene y inmediatamente se lo pone en verde, diga, gracias, Señor. Llega a casa y encuentra a los que dejó ahí con bien. Llega a casa y tiene un platillo de sopa caliente que comer. Dé gracias a Dios, es una bendición. A los que vamos a trabajar, demos gracias a Dios porque nos ha dado un trabajo. A los que tenemos esta congregación, demos gracias a Dios por la Iglesia Hispana Nueva Vida. Amén. Demos gracias, Padre. Hermanos, Padre amado, te damos gracias, Padre.
porque tu palabra predicada nos da nuevas fuerzas cada día. Si nos sentimos cansados, volvemos a sentir nuevos ánimos. Siempre que estamos cansados, Señor, venimos delante de ti y tú nos fortaleces nuevamente para seguir adelante. Te pido, Padre, que bendigas a todos mis hermanos en sus familias. Sí, Señor, con sus hermanos, que tu palabra, Señor, para aquellos que no han llegado, un día llegue a ellos y te conozcan de la manera como nosotros te conocemos a ti. Que nos amas y que nos has hecho herederos, hijos y herederos y coherederos con nuestro Señor Jesucristo, Señor. Gracias, Padre. Te damos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Estamos despedidos, hermano.